Hola gente, vamos a por el cuarto, ¿os parece? Antes de empezar, quiero deciros que el siguiente vídeo será sobre el lore que rodea a la saga y tardará en llegar. Además, tendrá un estilo diferente al de vídeos anteriores, pues creo que, cuando se va a contar una historia, hay que hacerlo de una forma concreta. Sea como fuere, hoy toca hablar sobre las monturas disponibles, cómo conseguirlas, qué características tienen y qué ventajas aportan. Espero que os sea útil y disfrutéis del vídeo. ¡A por ello! Como dijimos en el primer vídeo, Guild Wars 2 ofrece a día de hoy un total de 9 monturas. El Raptor, el Saltarín, la Mantarraya, el Chacal, el Grifo, el Escarabajo, la Garra Bélica, la Escama Celeste y la recientemente añadida Tortuga de Asedio. De todas ellas, solo la Garra Bélica es una montura de mundo contra mundo. El resto son de PvE. Es importante destacar esto, pues cuando preparé el vídeo mencionado, se pensaba que la Tortuga de Asedio también sería de mundo contra mundo. En cuanto a su adquisición, el Raptor, el Saltarín, la Mantarraya, el Chacal, el Grifo y la Garra Bélica son accesibles a través de la compra de la expansión Path of Fire. Para conseguir el Escarabajo y la Escama Celeste, hace falta comprar los episodios 3 para el primero, 4 y 6 para la segunda, de la cuarta temporada del Mundo Viviente. La Tortuga de Asedio es propia de la expansión de reciente lanzamiento End of Dragons. Además, con esta última también se da acceso al Raptor y al Saltarín, por si algún nuevo jugador decide comenzar por aquí. End of Dragons también introduce el Esquife, una embarcación que, aunque técnicamente no es una montura, conviene comentar en este vídeo. Antes de verlas una a una, debéis saber algunas cosas. 1. Sus distintas capacidades y habilidades deben ser desbloqueadas poco a poco, a través del progreso en el sistema de puntos de dominio que explicamos en el vídeo anterior. 2. Dado que cada montura es diferente, la mecánica básica obliga a asignar 9 teclas distintas, una para cada montura. En mi caso, por ejemplo, tengo el Raptor asignado a la X, el Saltarín a la C, la Escama Celeste a la V, etc. Esto permite alternar entre monturas de forma ágil, pudiendo adaptarse al tipo de terreno y situación muy rápidamente. Una vez invocadas, la interfaz se adapta para hablarnos sobre ellas. Nos muestra sus puntos de vida, sus puntos y barras de aguante, sus barras de energía, sus habilidades activas y pasivas. Es como si la montura sustituyese a nuestro personaje. Si cae, cae ella. Eso sí, con repercusiones. Nuestro personaje quedará noqueado unos segundos. Todas las monturas pueden utilizarse para iniciar un combate. En lugar de acercarnos a los enemigos y simplemente desmontar y atacar, la habilidad principal puede usarse para desmontar y atacar al mismo tiempo, con efectos diferentes según la montura. Llamada vuestra atención sobre estos puntos, subámonos a la primera de ellas. Raptor. El Raptor es una montura de tierra que permite avanzar a gran velocidad, así como sortear obstáculos, por ejemplo cañones, a través de grandes saltos de longitud. Se desbloquea tras finalizar la primera misión de la expansión de Path of Fire, llamada Encender la Llama, o, en End of Dragons, completando el corazón de renombre de Strigidae, un NPC Tengu en la ciudad de Nueva Kaineng. Tener al Raptor con nosotros significa aumentar nuestra velocidad de desplazamiento en un 100%. De inicio, puede saltar bastante. Cuanto más tiempo mantengamos pulsada la tecla de salto, más lejos salta, pero se puede mejorar gracias a la mejora Salto de Cañón del sistema de puntos de dominio. Además, su habilidad Giro de Cola puede usarse para iniciar un combate, golpeando a todos los enemigos de alrededor. El dominio Golpe Voraz aumenta el daño de este golpe, mientras que el de Reunir permite atraer a los enemigos golpeados para concentrarlos en un punto, lo que facilita su eliminación simultánea. El último dominio, Disciplina Voraz, posibilita que el resto de monturas se beneficien del bonus de daño de Golpe Voraz cuando se usan sus habilidades iniciadoras. Saltarín. Su apariencia puede desconcertar, pero el Saltarín es una montura imprescindible. Aunque es de tierra, el Saltarín, como su propio nombre indica, pasa más tiempo en el aire que en el suelo. Todo lo que el Raptor puede saltar en longitud, el Saltarín lo hace en altitud, ayudándonos a sortear numerosísimos obstáculos y permitiéndonos explorar la verdadera profundidad de los mapas. Para conseguirlo en Path of Fire hay que completar el corazón de renombre de la maestra de Quadraunya en las tierras altas del desierto, quien te lo venderá por 50 contratos y una moneda de oro. Los contratos son unos sobrecitos que dan en el mismo mapa, por cierto. Para poder llegar a ese lugar necesitaréis tener el Raptor con el salto de cañón desbloqueado. En cuanto a End of Dragons, el procedimiento es similar.
completar el corazón de renombre en Nueva Kainen con el lugarteniente Zhao. Como ocurría con el Raptor, cuanto más tiempo presionemos la tecla salto, más lejos saltará. Con el dominio salto de altura, la distancia máxima de salto se acrecenta, y como todo lo que sube tiene que bajar, el dominio descenso fortificado reduce de forma notable el daño por caída. Descenso magistral permite que el resto de monturas también gocen de esta protección. Su habilidad de iniciación es bala de cañón, y también afecta a los enemigos localizados en un área. La montura salta y ataca desde arriba. Si se mejora con el dominio impacto eficaz, al daño se le añade un efecto de noqueo, derribando a los objetivos. Mantarraya. Flotando sobre superficies terrestres y marinas y sumergiéndose en estas últimas, la mantarraya es una montura polivalente. Aprenderéis que su mejor aprovechamiento es en zonas acuáticas. De hecho, su velocidad de movimiento pasiva aumenta de forma considerable cuando se encuentra en ellas. Se consigue en la ribera de Elon, al completar el corazón de renombre de la adiestradora de mantarrayas Ardra. El precio es de otros 50 contratos y 4 monedas de oro. Como sucedía con el saltarín, también necesitaréis tener el Raptor con el salto de cañón desbloqueado para alcanzar esta zona. La mantarraya también tiene una habilidad de salto que depende de cuánto tiempo pulsemos la respectiva tecla. Aunque más que un salto es un esfuerzo hacia arriba que se une a su ya permanente planeo, algo que es útil cuando uno va en caída libre. Esta habilidad se potencia con el dominio cabalgar sobre el viento. El dominio a fondo con la mantarraya permite usar esta montura bajo el agua. En cuanto al combate, la habilidad tonel es una carga en línea recta que golpea a enemigos, aunque el daño es escaso. La clave reside en que, si se atraviesan aliados, esta habilidad les cura o incluso les reanima si se encuentran luchando por su vida. Para esto último hace falta el dominio reanimación rejuvenecedora. El dominio recuperación ágil otorga protección y celeridad, 2 estados positivos, al ser desmontado o iniciar, mientras que benevolencia habilidosa extiende esta bonificación al resto de monturas. Chacal. Esta ágil preciosidad en Mágica Arena nos permite interactuar con el mapa de una forma única, habilitándonos para llegar a lugares de otro modo inalcanzables, ya que están escondidos tras portales de arena que solo el chacal puede atravesar con su habilidad de parpadeo. Desbloquearla es un poco más difícil que las 3 anteriores. Hay que ir a la desolación y vamos a necesitar a la mantarraya o al saltarín con los dominios de salto adquiridos para llegar a donde se encuentra Drogkor, el espíritu. Completar su corazón de renombre os permitirá adquirir la montura por 200 contratos y 20 monedas de oro, un precio considerablemente mayor que antes. Para usar el parpadeo del chacal basta con pulsar la tecla de salto 2, 3 y hasta 4 veces seguidas. La primera salta, la segunda y sucesivas nos trasladan a un punto cercano y frente a nosotros. El dominio evasión mejorada permite usar el parpadeo para esquivar ataques, mientras que evasión ágil permite que otras monturas también esquiven con sus habilidades de movimiento. El dominio arenas movedizas nos deja usar el parpadeo para entrar en los portales mencionados antes. Su habilidad de iniciación al combate se llama abalanzarse y es similar a las demás, un salto hacia adelante con daño en área. Con el dominio reforzar aliados, además, otorgaremos barrera, otro estado positivo, a los aliados cercanos. Grifo. Mitad lechuza, mitad león. ¿Bestia? Esta hermosa criatura nos permite surcar los cielos con gran agilidad y velocidad. Para muchos es la mejor montura del juego en lo que a movilidad se refiere, más que la escama celeste incluso. Para conseguirla hay que vivir una pequeña gran aventura, pues es necesario completar una colección llamada Cielo Abierto una vez hayáis terminado Path of Fire y os acerquéis al lugar llamado Colección de Fieras en el dominio de Babi. Ya mencioné lo que era una colección en el vídeo anterior, pero básicamente son parte del sistema de logros y consisten en completar una serie de retos o puzzles a lo largo y ancho de distintos mapas, obteniendo objetos, resolviendo asuntos y progresando poco a poco. Hacer esto requiere de una buena dosis de paciencia, guía y oro, pues resolver los acertijos puede ser una locura y al final el grifo costará 250 de oro, de 25 en 25. Si os hacéis con ella, tendréis una bestia con la que planear y sobrevolar largas distancias. Lo primero es fácil, nada más desbloquearla, usar la tecla de saltar hace que ésta dé un pequeño saltito, y volverla a pulsar logra que dé un aleteo que la impulsa hacia arriba.
La barra de aguante se rellena rápido, con lo cual, con la ayuda de aleteo, podéis apañároslas para planear durante largas distancias si partís desde muy alto. El dominio rescate elevado permite que podáis invocar la montura en mitad del aire, mientras caéis, por ejemplo. Pero lo verdaderamente interesante ocurre cuando domináis proeza aérea y sutileza aérea. La primera os permite usar picado y ascenso. Si usáis picado en una caída grande, el grifo cogerá velocidad, tras lo cual podéis usar ascenso, lo que hará que, gracias a la inercia, vuestra montura se eleve en el aire de forma considerable, permitiéndoos más que planear. Si, además, tenéis sutileza aérea, podréis aletear conforme bajáis en picado, ganando aún más velocidad y pudiendo subir todavía más con ascenso, lo que os da la capacidad casi total de volar. Obviamente la montura también puede iniciar, sobre todo si tenéis caída en picado. Esto hace que ataquemos desde el aire, causando una gran cantidad de daño en área. Garra bélica. Se trata de una montura de mundo contra mundo que se puede usar en PvE. Es, básicamente, una especie de temible león con armadura que incrementa la movilidad y funcionalidad en el combate contra jugadores. Su desbloqueo, adquisición y entreno ocurre dentro del contexto de una colección que solo tiene lugar dentro del mundo contra mundo, con lo cual requiere que el jugador se adentre en este mundillo y vaya consiguiendo rangos de mundo, puntos de habilidad de mundo, insignias de honor, tickets y otras recompensas a base de luchar al lado de su equipo. En cuanto a sus habilidades, tenemos ataques básicos, ataques con lanza que desmontan a jugadores enemigos de sus garras bélicas, saltos hacia adelante que permiten esquivar y avanzar, habilidades de rastreo para ver si hay jugadores enemigos cerca, skills útiles para asediar, haciendo daño contra puertas y otros, cualquier cosa que potencie el mundo contra mundo. Escarabajo. Este escarabajo no es lo que parece, es un auténtico coche de carreras. Es, sin duda ninguna, la montura terrestre más adecuada para recorrer los mapas de punta a punta de la forma más rápida posible, siempre y cuando el terreno lo permita. Con el episodio Larga Vida al Liche de la cuarta temporada del Mundo Viviente, podréis intentar desbloquear a esta divertida y condenadamente rápida bola con patas. Para ello, tras completar la segunda misión, tendréis que hablar con el mariscal lancero Zaeim y con Gorrik en el dominio de Kurna. Esto dará comienzo a una colección que, con paciencia y guía una vez más, no tendréis problema de completar. Sin apenas juego aéreo, pulsar la tecla de salto activará potenciación, que es, literalmente, una propulsión terrestre gracias a un cohete instalado en la silla de montar. Esto hará que vayáis a toda velocidad, lo que, a su vez, os da la posibilidad de usar derrape para hacer giros cerrados sin perder la propulsión. Si tenéis el dominio a aplastar barreras, podréis acceder a atajos y escondrijos en ciertos lugares cuando uséis potenciación. Si además habéis desbloqueado por los aires, una vez propulsados podréis hacer trucos en el aire cuando salgáis despedidos gracias al terreno, lo que restaura el aguante y os permite encadenar potenciaciones. Por supuesto, esta montura puede iniciar combates con la habilidad rodar. Esta ataca en línea recta y además, si tenéis el dominio bola de demolición, lanza a los enemigos por los aires, noqueándolos conforme los encuentra a su paso. Una locura de montura. Escama celeste. Similar al grifo pero indudablemente dragón, la escama celeste es la montura que más libertad de movimiento nos da sin tener que encadenar vuelos vertiginosos o saltos increíbles, como sucedía con otras. Es también la única que nos permite mantenernos en el aire de forma ilimitada, siempre que estemos inmóviles. Conseguirla es un verdadero reto. Primero, necesitaremos acceso a los episodios 4 y 6 de la cuarta temporada del Mundo Viviente. Al terminar el segundo, recibiremos una carta de Gorrik, con instrucciones que darán comienzo a una larga colección. Ya os aviso que, una vez más, requerirá tiempo, una buena guía y algo de oro, así que armaos de paciencia. Afortunadamente para vosotros, la serie de logros regreso que incluyeron antes del lanzamiento de End of Dragons facilita y acelera enormemente su desbloqueo, pues proporcionan las tan necesitadas divisas de mapa como recompensa. Como de costumbre, pulsar la tecla de salto hará que la montura responda con un pequeño brinco, mientras que si la presionamos de nuevo comenzará a aletear, manteniéndose en el aire. Mantener pulsada la tecla hará que nuestra escama celeste comience a ascender, consumiendo energía en el proceso, barra azul. Tras consumirla toda, no podrá ascender más. Si descendemos, recuperamos energía y podremos volver a ascender. Además, podemos usar arremetida para precipitarnos hacia adelante, consumiendo aguante,
barra amarilla. Si usamos arremetida mientras ascendemos y subimos una distancia mayor que la que permite la energía disponible, la escama celeste no tendrá más remedio que descender para recuperarla, a no ser que encontremos un punto de apoyo para que descanse. De hecho, si tenemos dominado vuelo desde paredes, podemos hacer que se agarre a la pared y, a cambio de aguante, podemos reponer energía y seguir subiendo poco a poco de forma indefinida, alcanzando cualquier altura y lugar. Otra manera de moverse libremente es dominando reparación de fisuras. Esto hará que, si encontramos una fisura en el aire, que es como una pequeña motita brillante en medio del mismo en algunos lugares, podamos activarla, lo que mostrará un recorrido plagado de magia volátil. Cada vez que recolectamos este elemento, restauramos la energía de la montura y, por lo tanto, eliminamos las restricciones de vuelo. El último de los dominios, rescate aéreo, permite que montemos a la escama celeste en pleno vuelo, como ocurría con el grifo. Por último, la habilidad descarga nos permite iniciar un combate. Usarla hará que la escama celeste nos suelte, sobrevuele sobre nosotros y escupa fuego en un área, dañando y produciendo 5 niveles de quemadura sobre los enemigos. Tortuga de asedio. Una tortuga gigante con propulsores y cañones de asedio. Sí, has oído bien. Fuerza terrestre sin parangón con una cierta movilidad aérea y, por supuesto, capacidad subacuática. Introducida en la expansión de hace 2 semanas, he estado tan ocupado que todavía no he podido desbloquearla, cosa que se hace con una colección que se activa a partir del metaevento Batalla por el Mar de Jade. Además de eso, a partir del 15 de marzo y por 200 mandatos del Mar de Jade, podéis comprar el huevo de tortuga del vendedor ambulante en Muerte del Dragón. No obstante, os cuento, permite que 2 jugadores monten sobre ella a la vez, uno la dirige y el otro dispara los cañones. En cuanto al movimiento, lo cierto es que puede ser bastante rápida. Ya hemos mencionado su capacidad de planear gracias a unos propulsores que, además, causan quemaduras a los enemigos cercanos. Si se logra dominar propulsores de salto mejorados, la altura máxima alcanzable queda incrementada. Del jinete depende también el uso de la habilidad de iniciación sacudida, que hace bastante daño y reduce la velocidad de movimiento de los enemigos. Con el dominio de sacudida, esta acción regenerará munición para el cañonero. Hablando del cañonero, es el encargado de disparar las salvas, lo que causa gran daño y genera quemaduras. Su mayor limitación es la munición, 5 disparos. La gracia está en que hay distintas maneras de regenerar las balas. Además de la mencionada antes, hay otra que depende del movimiento. Cuanto más y más rápido se mueva la tortuga, más energía recibirá el medidor y más ágilmente se recargará. Para facilitar esto, el cañonero puede activar la habilidad Turbo, que acelera a la bestia hasta niveles insospechados. Una tercera forma consiste en activar el escudo con la habilidad Hunker Down, que transforma el daño recibido en energía para regenerar munición gracias al dominio Power Shell. Hay 2 dominios más, uno que incrementa los puntos de vida máximos de la montura y otro que traslada esta bonificación al resto de monturas. Esquife. Como hemos dicho antes, el esquife no es una montura. No se invoca pulsando una tecla, sino que hay que seleccionar esta habilidad de dominio y hacer clic en el agua para que aparezca. Una vez ahí, si nos acercamos e interactuamos con ella, nuestro personaje subirá a la embarcación. Capitanearla es sencillo, pues se maneja de forma similar a una montura. De inicio tiene 2 habilidades que marcan la velocidad, velocidad lenta o velocidad media. Adquirir el dominio navegación rápida añadirá un tercer y más veloz nivel. Otros dominios mejoran su funcionalidad. Por ejemplo, cargas de profundidad permite hundir a los enemigos que estén en los alrededores del barco, mientras que aumento de velocidad nos permite incrementar la misma al máximo durante un breve periodo de tiempo, como si de un boost se tratara. Pesca en grupo mejora esta experiencia, pues la idea principal detrás de la existencia de esta embarcación es que puedes viajar en ella con hasta 4 amigos y, con la ayuda de las skills echar el ancla y visión de pescador, pescar desde ella. Desbloquearla es muy sencillo. Una vez empecemos End of Dragons tenemos que completar el corazón de renombre de la directora del salón Su-Hee en la provincia de Seitung. Hecho esto, se adquiere usando puntos de karma y favores imperiales, la divisa de este mapa. Pensaba que este iba a ser más sencillo. Me habría gustado tener todas las monturas desbloqueadas con todos los dominios adquiridos para enseñaros todo yo mismo, pero ya sabéis, la vida. En cualquier caso, espero que os haya gustado este vídeo y que os ayude a admirar uno de los puntos más fuertes del juego.
Ningún otro MMO alcanza este nivel en cuanto a monturas. Si así ha sido, puedes darle a me gusta, dejar un comentario, suscribirte, darle a la campanita o, por supuesto, compartir con tu gente. Nos vemos en el siguiente. Cuidaos mucho.